Le damos la bienvenida ya. Gracias por haber venido, gracias por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas con el Mundial de por medio. Eugenia Michelstein, ¿lo dije bien? Correcto. Es doctora licenciada en Comunicación de la Universidad de San Andrés y, los tiempos en los que las redes sociales e Internet mandan, de alguna manera, nos están afectando a todos en esta cuestión de la transversalidad en la que vivimos y en un tiempo de transición. ¿Cómo manejarnos, por lo menos desde los medios, a la hora de saber qué es lo que se puede contar efectivamente como noticia y qué es nada más que un rumor o una fake news? Bueno, en todo caso sería interesante que los profesionales que son ustedes, a diferencia de mucha gente que viraliza audios, los sube a las redes, etcétera, que no son profesionales de la información, que gente diga, nos llegó esto, no sabemos si es verdad. Como más transparencia que decir, ay, tengo un audio, lo he visto en televisión, súper caliente, no lo puedo compartir, pero les voy a decir, sin explicar, bueno, esto es un rumor, no sabemos si es cierto, los protagonistas indican que no es verdad. Sí. Porque lo que pasa muchas veces es que a muchos de nosotros nos llegan estos audios o estas versiones por WhatsApp, pero a muchos también nos llegan porque estamos mirando televisión o porque estamos escuchando la radio. Claro, Entonces, claro. por eso también la queja de Mascherano. Dice, bueno, hay gente que los recibe, gente que se los cree y gente que los viraliza. Y ustedes los viralizan, dicen los periodistas. Hay una cuestión también como para reconocerlo de nuestro lado. Por ahí este control de las redes sociales nos obliga a tomar otro tipo de precauciones, más allá de aclarar si son errores o no son errores. Pero, ¿qué se hace cuando está cuestionado directamente si nosotros damos buenas noticias o no? No buenas noticias en el sentido de buena onda, si son correctas o no, porque ya nos cuestionan hasta esas veracidades. Bueno, sí, es una dificultad que tienen los medios ahora, que es que ya no son los únicos dueños de la distribución de información. Entonces, hasta hace poco la lógica de los editores era la única lógica que había. Un editor decidía cuáles eran las noticias y eran lo que nos enterábamos en los diarios, en los portales web, en la televisión. Ahora la lógica editorial compite con una lógica algorítmica, que es la lógica que decían los algoritmos, que alguien los diseña, pero no tenemos manera de intervenir en eso. Y la lógica de la recomendación. Miré el audio que me llegó, Claro. mirá lo que se rumorea, etcétera. Entonces, lo que yo diría ahí es no tanto concentrarnos en lo que no podemos cambiar, porque no manejan la lógica de la recomendación ni la lógica de los algoritmos de los periodistas, sino transparentar un poco cuál es la lógica de obtención de información, porque Claro. si no existe mucho, me llegó una versión, Claro. fuentes cercanas al presidente. Bueno, eso tampoco lo podemos saber, tendemos Claro. a confiar en los periodistas y de hecho la gente confía mucho más en los medios que en las redes sociales. Hace poco salió una encuesta del Reuters News Institute de la Universidad de Oxford que dice que la gente confía, 29% de los argentinos, y esto es solo sobre argentinos, Sí. confía en las noticias de redes sociales, 41% confía en las noticias de los medios y más del 50% confía en las noticias que ellos usan. Así que la confianza sigue estando en los medios. En los medios. En ese punto, digo, la mayor parte de los teóricos de la comunicación de estos tiempos de Internet, hablan de la diferencia que nosotros como profesionales tenemos que conseguir, que tenemos que lograr sobre los llamados prosumidores, digo, los consumidores que hoy producen también información, y que tiene que ver justamente con el chequeo de fuentes. Digo, en ese lugar y en ese rol, ¿está perdido en Argentina, en cualquier lugar del mundo, el periodismo todavía no ha encontrado el lugar en el que manejarse de la manera más seria posible a la hora del tema de las fuentes y demás? No creo que esté perdido. Muchos periodistas lo hacen, muchos y muchas periodistas lo hacen, chequean las fuentes, dicen dónde consiguieron la información, etcétera. Obviamente no siempre pueden decir nombre y apellido. No, por supuesto, claro. Pero también lo que pasa es que, y esto lo mencionó Nicolás, luchan contra el tiempo. Si yo tengo que producir 8 noticias en 6 horas, bueno, ¿cuánto tiempo le voy a poder dedicar a eso? ¿Cuántas fuentes voy a poder llamar? Y la competencia con los otros sitios, con las otras redes. Esto ya lo sacó alguien, hay que sacarlo. Bueno, déjame llamar a alguien. No, saquémoslo ya porque nos ganó la competencia. Y es muy difícil en ese contexto. Entonces, tampoco como, y esto lo digo como consumidora, nosotros queremos que los periodistas sean serios, sean responsables, llamen al menos 2 fuentes, no sé, que cada caso lo traten como si fuera Watergate, pero que sea ya. Claro. Bueno, no, todo no se puede. Claro. O una cosa o la Había otra. un editor, no vamos a dar nombre, que decía que si chequeamos todo, el diario no sale. ¿Cuánto influye el consumo, ¿no? El consumo de la noticia falsa? ¿Cuánto influye el hecho de que estemos todo el día con el teléfono y por ahí ya se nos acabaron las noticias del diario y empezamos a consumir lo que aparezca por ahí?
Bueno, estamos todo el día en el teléfono, y esto es así, vivimos en las redes, pero no estamos todo el tiempo consumiendo noticias. La mayor parte de nuestro consumo en el celular tiene que ver con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que trabaja con nosotros. Los grupos de WhatsApp son los grupos de WhatsApp del fútbol, del colegio, del gimnasio, etcétera. Entonces no es que estamos todo el tiempo consumiendo noticias. Y a las noticias tampoco la mayor parte de la gente les presta tanta atención. O sea, el 80% de los argentinos usa Facebook, el 37% dice que lo usa para noticias. Hay todo un porcentaje de gente que no usa Facebook. No significa que no vean noticias en Facebook, significa que no es lo que van a buscar, no es lo que les interesa. Entonces, lo que yo diría ahí es la manera de diferenciarse que uno podría pensar de los medios, es decir, yo te voy a decir lo que es verdad, lo que está chequeado, lo que podemos confirmar. Y para los consumidores, ser más cuidadosos. Somos escépticos. Los consumidores argentinos, por lo que dije, somos escépticos. Pero también pasa que a veces queremos creer cosas. Tal vez a veces pensamos que es un desastre el director técnico y que lo diga alguien que sabe de fútbol o que lo diga, que haya un audio dando vueltas de Simeone diciendo que está todo mal, dice, tengo razón, esto confirma lo que yo pensaba de antes, entonces queremos creerlo. Claro. Ahí también hay un mecanismo psicológico. Un poco a tono de lo que hace ya algunos cuantos años escribió en su libro La noticia deseada Miguel Viñaski, ¿no? Respecto de aquello que queremos creer y lo que efectivamente ha sucedido, o por lo menos podemos probar que sucedió. Claro, sí, ahí, eso se llama sesgo de confirmación. Claro, entonces yo lo piensa Simeone, tiene que ser Simeone porque piensa lo mismo que yo, ¿cómo me voy a equivocar? Claro. Miro fútbol desde que tengo 6 años. Entonces ahí lo que yo diría es seamos un poco más cuidadosos y también lo que pasa muchas veces es que la noticia, el audio se usa como moneda social. En un grupo de WhatsApp alguien dice, ¿escucharon el audio, no sé, de Simeone? No, bueno, te lo mando. Y eso como que da prestigio, ¿no? Dentro del grupo de amigos, lo tengo, te lo mandé, etcétera. Claro. Entonces pensar, bueno, y esto ya es una cuestión más de responsabilidad y también podría pensarse lo mismo con los videos, no sé, de famosas con poca ropa. ¿Mando esto? Claro. O sea, planteárselo uno mismo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿A quién beneficia esta decisión? ¿Es un audio privado? No sé si es verdad, etcétera. Y es algo que ya no es responsabilidad de los periodistas, que es responsabilidad de todos nosotros que efectivamente manejamos información. Yo a veces me pregunto, uno cuando se maneja en redes sociales, sigue a las personas con las cuales tiene algo de afinidad o directamente si estás muy mal seguís a alguien para insultarlo. Pero la lógica es que sigas a gente con la que te sentís afín. Cuando estás muy metido en eso y vivís consumiendo y con gente que piensa más o menos lo mismo, ¿es real esa disociación que te lleva a que después no ves algo reflejado en un medio o no lo ves en la calle y pensás que nadie quiere ver la realidad? ¿O esa disociación no existe y en realidad es algo más de esa persona? No, eso puede pasar. Mucha gente, uno podría pensar que se rodea de una burbuja en las redes sociales. De hecho, las redes sociales dan esa posibilidad que es mutear a la gente con la que no estás de acuerdo. Ni siquiera tenés que dejar de seguirlo. No quiero ver más posts de esta persona, por eso en Facebook. Ni siquiera dejás de ser amigo. Y lo que pasa a veces es cuando se discute, por ejemplo, la legalización del aborto, es que hay gente que dice, ¿cómo puede haber alguien que esté en contra? Bueno, hay un montón de gente que esté en contra. Vos no los ves porque elegiste no verlos en tus redes sociales y no son tus amigos. La pregunta que yo me haría es si era diferente antes, porque nosotros generalmente estamos rodeados de gente que piensa como nosotros, no solo en las redes sociales, los amigos, los compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, lo raro en ese contexto no es encontrarte con alguien que piensa distinto. No solo en las redes sociales, en la vida real también. Entonces, lo que uno podría pensar es que ahí el rol de los medios masivos todavía, menos masivos que antes, pero masivos todavía, es enfrentarnos a la gente que piensa distinto a nosotros. Claro. Esto no pasa en todos lados. A veces uno ve programas de televisión en las que están todos de acuerdo y se dice, bueno, ¿y cuál es el debate acá? ¿Qué están planteando? Claro. ¿En qué nos estamos enfrentando? Pero cuando los programas de televisión lo hacen, o los diarios, o los sitios de internet, bueno, el contenido producido profesionalmente, realmente a todos los consumidores nos enfrenta a visiones que no son las que vemos, ni en las redes, ni en nuestra vida cotidiana, porque nuestras familias piensan muy parecido a nosotros, la mayor parte de las veces nuestros compañeros de trabajo piensan muy parecido a nosotros. Entonces ahí sí hay un rol de los medios de ser como un foro para la discusión de temas que generalmente no se dan. Y uno no llega al trabajo y dice, tengo que plantear una posición polémica, ¿no? Uno llega al trabajo y se quiere llevar bien con su compañero de trabajo, no quiere pelear. Claro. En ese mismo planteo, ¿no? Y respecto de, por sobre todas las cosas, los medios de comunicación, vayan hacia donde vayan, desde aquí en adelante, no lo sabemos todavía, estamos en esta transición. ¿Cuál sería el foco en el que tenemos que pararnos los profesionales, sobre todo a la hora de poder brindar lo mejor de nosotros y lo mejor del medio en el que estamos para aquellos que nos consumen habitualmente, para aquellos que están del otro lado constantemente?
Bueno, muchos teóricos de la comunicación dicen que la lógica está pasando, una lógica, te lo digo yo que soy periodista, lo chequeé, soy objetivo, una lógica de la transparencia. Estas son las versiones que circulan, esto es lo que pudimos confirmar, esto no se pudo confirmar, esto los protagonistas lo están desmintiendo. Bien. Entonces, tal vez ser más transparentes y menos, porque si no hay como una jurisdicción profesional. Créeme porque soy periodista, créeme porque estoy firmando la nota, créeme porque salgo en televisión. Y cuando hay mucha competencia, digo, antes había 4 diarios, 4 canales de televisión, eso le da un espacio jurisdiccional muy protegido a los productores profesionales de información, a los periodistas. Eso ya no existe, ya hay mucha competencia, las audiencias están atomizadas. Entonces lo que muchos autores proponen es defender el trabajo de los periodistas desde la transparencia, que es lo que la mayoría de nosotros como prosumidores no tenemos. A mí me llega un audio, no sé de dónde salió, yo no llamé a ningún protagonista, no tengo ni ideas, es verdad, no tengo tiempo de chequear, no me interesa. Y entonces en ese punto pueden hacer la diferencia los periodistas. Bien, bien. Qué tema tan apasionante. Nos dan ganas de quedarnos un buen rato más, pero estamos sobre el final. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias Un por la placer. invitación. Por favor.